puntualidad, entonces muy buenas noches, una alegría de estar acá. Gracias por estar, porque cuando uno tiene algo para presentar, siempre es un poco triste ser el único que está en la sala, ¿no? Entonces cuando algunos más se acercan es una gran alegría. Así que gracias por estar. Eh, Continuamos con un texto que ya hace 15 días Diego hizo toda una presentación introductoria y nos metió dentro del tema y nos dejó la vara muy alta, lo cual siempre es un problema porque por lo menos uno tiene que tratar de arañar, de tratar de estar lo más cerca posible. Y bueno, hoy el tema que aparece es justamente este tema de la gracia. Entonces, a modo de introducción, decir, bueno, ¿cómo organizarnos un poco para pensar esto? El texto que estamos leyendo, La voluntad determinada, no es un tratado sobre la gracia. Entonces tenemos que como ir buscando y hay cantidad de pequeñas pinceladas a través del texto, pero bueno, la cuestión es si vamos a leer todo el texto, bueno, es bastante, valió la pena, o sea, hacer el ejercicio de esto de retomar algo que uno debe confesar que en la época de la facultad leyó algunos párrafos y alcanzó para un examen. Bueno, ahora cuando uno tiene que hacer otra cosa, leer el texto completo, que bueno, que es un librito. Si no lo ves, este tomo 4 es un librito. Pero también esto de que estamos leyendo un texto traducido del texto latino del siglo XVI. Bueno, y nosotras estamos como un poco más lejos también. Ya pasaron 500 años de esto y nuestro contexto y nuestro mundo es diferente. Entonces, nos estamos acercando a palabras, a conceptos que posiblemente hoy les estemos colocando otra carga de sentido que la que podían tener en la interacción de la construcción de sentido en el siglo XVI o hacia atrás en la historia de la Iglesia, ¿no? Estos grandes momentos y cambios de modelos, de paradigmas, porque bueno, cuando nos acercamos a cualquier texto, lo hacemos con algún sistema de pensamiento, de creencias, de ordenamiento, y a veces nos pasa eso, que cargamos cierta construcción de sentido, que a lo mejor el texto lo está construyendo en otro contexto de otra manera. Para la mirada estructural eso estaría bastante bien siempre y cuando uno mantenga los paradigmas y se meta en la parte más profunda, pero a veces en el uso y en el sentido nos pasa que lo que hemos heredado, más que ayudarnos a entender, oscurece. Y en el caso luterano particularmente, especialmente en Latinoamérica y con mucha, digamos, presencia de misión desde los Estados Unidos, lo que ha llegado en general es una especie de mezcolanza de puritanismo y pietismo que está bastante lejos de Lutero en muchas cosas. Y después una mezcolanza de prácticas que aparecen como cuestiones fundamentales cuando son simplemente cuestiones laterales o indiferentes, lo que llaman adiáforas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para volver a acercarnos a esto? Para pensar un poco. Voy a hacer el intento ahora de compartir la pantalla y proponerles mirar esto, a ver si funciona. Vamos a ver. El problema es que cuando hago esto dejo de verles o solo veo un poquito, pero bueno, a ver. ¿Están viendo algo? ¿Sí? Bueno, porque claro, yo ahora en realidad no sé qué es. A ver, la gracia no es premio, es escándalo. ¿Están viendo esto? Sí, se ve, se ve. Ah, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ese es el título que tiene la conversación de esta noche sobre la lectura del texto. Y para meternos en esto, vamos a intentar, al- no las grandes definiciones, sino algunas ideas sobre la gracia. Y después ver algo de la metodología o del formato que Lutero tiene cuando lee y vamos a meternos en un tema que aunque no es el tema de hoy, pero está enganchado y es casi necesario, que es hablar un poco de la expiación. Tal vez deberíamos hablar algo del mal también, eso ya, Diego, la vez pasada, algo
nos había levantado sobre el tema del mal, de la teodicea. Bueno, pero todo no lo vamos a poder hacer. Así que vamos a meternos con algo de esto de, por lo menos, definiciones no tanto, sino algunas ideas que puedan ser operativas. O sea, que las podemos usar mientras pensamos y después las podemos cambiar por el camino, las podemos reformular, pero que nos sirvan para, por lo menos, poder ir trabajando. A ver cómo es esto. Pase de diapositivas. Tuki. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, sobre la gracia. Y sí, en la reflexión teológica, y cuando hablamos de teología, estamos hablando del discurso sobre la fe, ¿no? Es decir, todo discurso acerca de la fe, acerca de lo que creemos, acerca de aquello que nos vincula con nuestra percepción e idea de Dios y con nuestros semejantes, estos vínculos entran en esa palabrita teología. Entonces, no necesariamente uno se está metiendo en los grandes temas de la historia sistemática, sino también con lo que hace a la experiencia de fe de la vida de todos los días. Y cruzar estas cosas es importante. Entonces, sí, en toda reflexión teológica es importante. Y entonces, acá podemos decir que, bueno, es la disposición y actividad de Dios para con toda su creación en general y para con la humanidad en particular. Es decir, como que la gracia y lo que es la percepción de lo sagrado de Dios en estos modelos, estamos hablando dentro del paraguas grande del cristianismo, por lo menos, tiene que ver con esto, con toda la disposición y actividad de Dios con respecto a la creación en el marco grande y al ser humano, a la humanidad en lo particular. Y acá hay algunos elementos más. Un Dios de gracia no requiere, y aquí ya nos acercamos un poquito más ajustadamente, un Dios de gracia no requiere de un ser humano que tenga requisitos previos, ciertos requisitos previos. Por ejemplo, a fin de recibir el regalo de Dios en Cristo. Esto ya va un poco más recortado hacia una mirada por ahí dentro del cristianismo más cercano a la Reforma, ¿no? Es decir, no habría requisitos previos. No es ni la belleza, ni la bondad, ni la perfección, ni pueden agregar ustedes la lista que quieran. Entonces, em, no es la única definición que vamos a encontrar en Lutero, pero es una de estas. Un Dios de gracia es creer y confiar que Dios en Cristo ya ha completado todo, requisito previo y cumplido todas las reciprocidades. Es decir, todo lo que hace a la vinculación queda del lado de Dios. Y esto tiene que ver con el texto que venimos leyendo. Claro, en este, bueno, no es un debate, pues no están en contrapunto, pero esta respuesta de Lutero a Erasmo, claro, son miradas diferentes. Erasmo está mirándolo más que nada desde una mirada de la libertad humana y la ética, y Lutero lo está mirando desde la teología. Entonces, bueno, hay como cosas que pasan de largo entre unos y otros en todo esto. Em, Seguimos un poco con el tema de, para tener una idea general de la gracia. Bueno, las escrituras dan testimonio de lo creado por Dios como bueno y también lo que Dios da es bueno. Aquí, y no es nuestro tema de hoy, lo dejamos abierto para otro día, está claro la pregunta, bueno, ¿y entonces qué pasa con el mal? En la Teodicea, ¿no? Bueno, y si quieren meterse con ese tema, la cuestión del mal aparece acá, detrás, porque si todo lo que Dios da es bueno, bueno, el mal, ¿dónde está? Bueno, y ahí están las grandes discusiones a través de la historia, de la patrística, la historia de la iglesia, bueno, es decir, ¿dónde? Y tal vez la pregunta no es tanto qué es el mal, sino de dónde proviene el mal. Eh, que no es lo mismo, porque al menos en la tradición antigua, o sea, el mal está con todos sus formatos, en el diablo, pero está dentro del tiempo. Es decir,
el mal, el diablo, carecen de substancia. O sea, a diferencia de Dios, que trinitariamente tiene la consubstancialidad, eso está en los estudios de hace los estudios bíblicos del lunes pasado y el anterior y el próximo, esta cuestión de esa discusión sobre la substancia, pero el mal carece de substancia. El mal es temporio, está instalado dentro. Recordarán, y nos estamos yendo un poquito, pero va a ser importante cuando volvamos y veamos cómo opera la gracia, no tanto como la gracia en sí misma, sino cómo se gestiona la gracia. El mal está dentro del tiempo. Está bien. En esto, los textos que aparecen y que son emblemáticos tienen que ver con ese relato mítico del jardín del Edén, la serpiente, todo esto. Ahora, el mismo texto tiene que recurrir a un ser mitológico porque tiene que poder jugar con el estar dentro del tiempo, no ocurre afuera, ocurre dentro del jardín. O sea, no es previo a la creación. Previo a la creación solamente, y todo, y es el todo, es la Trinidad. Por eso vamos a encontrar cosas que las escuchamos hoy en Lutero y nos resultan extrañas, como que la generalidad a veces va por un lado y Lutero parece que sale para otro. Pero bueno, el mal como aquello que ocurre dentro. Por eso la pregunta no sería tanto qué es el mal, sino de dónde viene el mal. Pero bueno, eso lo dejamos ahí al costadito, nos va a servir para más adelante, pero si lo pueden después buscar, hay toda la segunda parte de este texto de Lutero, tiene que ver con, la gran apertura tiene que ver con el tema del origen del mal. Bueno, o cómo se desarrolla el mal, si prefieren verlo así. Entonces, bueno. Las escrituras dan testimonio de que todo lo creado por Dios como bueno, así también todo lo que Dios da es bueno. Y ahí Lutero después se va a abrir un poquito, se va a mover un poco de San Agustín en esto de que el mal tiene que ver con cosas que van quedando por el camino, un poco en ese camino de lo que es totalmente bueno, pero no nos va a desviar demasiado. El segundo, la gracia de Dios está especialmente manifiesta en las promesas y otros regalos, dones referenciadas en la Biblia a través del tiempo, o sea, la escritura. ¿Sí? Como que ahí están los testimonios. Y a pesar de las rupturas humanas, Dios quiere estar en relación con la humanidad a pesar de su pecado, del pecado de la humanidad, ¿se entiende, no? Acá, bueno, también las definiciones de pecado para ser varias y no todas exactamente iguales. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar un poquito a decir, bueno, ¿cómo estamos leyendo? ¿A partir de qué modelos, a qué modelos mentales nuestros propios paradigmas? Vamos con otra ficha. Bueno, los problemas. Buah, algunos, pocas penitas, algo. Es decir, ¿cómo se gestiona la gracia? Porque ahora lo otro, bueno, es la generalidad. Ahora, esto, ¿cómo se pone en movimiento? ¿Cómo esto, que es una generalidad, tiene algo que ver o cómo conecta conmigo, con cada uno, con cada una, con la humanidad, con, no sé, la creación, la biosfera? Y ahora, claro, entender que estamos leyendo un texto que es hacia el final del medioevo, ya con el Renacimiento, el humanismo y la Reforma moviéndose, pero que todavía en una cultura que tiene ciertos formatos. Entonces, la sociedad del medioevo es una sociedad donde su estructura, su realidad presente es de carácter divino. O sea, lo que lo sostiene es justamente aquello que lo sostiene desde afuera. No, no hay una cuestión de que esto se sostiene por uno mismo. Y el modelo tiene que ver con lo sacramental. Los sacramentos son, y acá, bueno, vamos a mirar la frase, es, el carácter objetivo de la gracia de Cristo se expresa en los sacramentos. De la misma manera,
que está presente en la jerarquía. O sea, porque bueno, si están los sacramentos, ¿quiénes administran los sacramentos? ¿Cómo se administran los sacramentos? ¿Cuáles son válidos? ¿Cuáles no? ¿Quién puede? ¿Quién no? Eh, Hacia un sistema jerárquico, tanto en lo que todavía uno dice, bueno, secular y religioso, todavía esa distinción. No olvidemos que el imperio es el Sacro Imperio Germano, romano-germánico, ¿no? Es decir, el imperio también es parte de esta estructura sacra. No hay una separación aquí. Tendrá sus tensiones, sus dificultades, pero se mantiene dentro. Y también los sacramentos, que acá no estamos hablando de cuántos ni de cuáles, porque pensemos que en la época de Lutero todavía cuántos eran los sacramentos era variable. En el mismo Lutero aparece al comienzo, vamos a encontrar que hay tres. Eso todavía se ve en el tríptico que está en la iglesia en Wittenberg, ahí en Lutherstadt, Wittenberg. En Santa María, el tríptico pintado por Lucas Cranach, temprano, tiene los tres sacramentos. Después, bueno, se ajusta y quedan dos. Pero bueno, en la época es muy variable y muchas cosas que hoy no estarían dentro de la lista de sacramentos formales aparecen como esta cuestión de lo sagrado. Es decir, cómo se administra la relación de lo sagrado entre acá. Puede ser también a través de imágenes, acciones, todo entraría. Y son esa continuación de la gracia de Dios en Jesucristo, bueno, ¿cómo se administra después? La gestión. Y, y en este modelo, en todo sacramento, está presente esa substancia trascendente. Bueno, este es el marco de época donde se está dando esto y donde empieza a haber una cantidad de sacudones en el sistema. Entonces, ahora vamos rápidamente a mirar un poquito características de la teología de Lutero, que lo que nos va a llevar es que nos vamos a enfrentar que posiblemente muchas de las discusiones que se están dando se están haciendo con modelos diferentes. Entonces se usan las palabras, pero la construcción de sentido y la comprensión tienen un modo diferente. Entonces, em, miremos un poquito, por ponerle un nombre, el modelo, por lo menos el medieval, latino-romano. Y después vamos a mirar un poquito lo de Lutero, que está aquí del otro lado. Pero el modelo teológico es un modelo que es objetivo, es cuantitativo y es relativo. Y ahora, rápidamente en esto. Objetivo porque aquello que se está manejando en esta gestión de la gracia, de la salvación, de la vida eterna, del perdón, que siempre está con el otro lado, o sea, con la liberación del infierno, del purgatorio o de cualquier otro ámbito de esos en los cuales posiblemente uno no quiere estar. Ahí cuando los demonios están con el endemoniado de grasa, cuando, cuando le piden a Jesús que no los mande de vuelta al abismo, bueno, ahí ya los mismos demonios no quieren volver, así que el lugar parece que no era de lo más adecuado. Por eso negocian el poder pasar a los cerdos. Aunque los cerdos se larguen del cerro, después se despeñan. Entonces, un modelo objetivo tiene que ver con elementos que a través de ciertos procesos habilitados funcionalmente, es decir, uno recibe un elemento que es cuantificable también, por eso es cuantitativo, vale tanto. Es decir, pensemos en el modelo de las indulgencias, ¿m? Que son perdones terrenales, ¿no? No nos vamos a meter con la cuestión puntual de la época de Lutero, porque
em, todo ese movimiento de Tetzel, de la venta de indulgencias, tampoco entra en la teología oficial de Roma. Es decir, la venta de las indulgencias que dispara ahí el problema en la zona de Lutero, tampoco hubiese tenido el visto bueno teológico de parte de Roma. Pero entonces, despegándonos de eso un poquito, esta idea de perdón temporal tiene que ver, es una especie de compensación. Es decir, tantas acciones se compensan con un sistema de, bueno, eh, tantas unidades de perdón, por decirlo de alguna manera. Lo que tiene es que es un fuerte intento de dar orden y armonía en un mundo donde las cuestiones cuantitativas son importantes. Y la tercera es que es relativa, o sea, siempre está con relación a otra cosa. Tanto y cuanto. ¿Mm? Esto choca o entra en conflicto con la mirada de Lutero, porque todo este modelo romano es un gran sistema, donde todo el sistema funcionando garantiza, bueno, que uno tenga los elementos para decir, bueno, uno va juntando las fichas necesarias. El problema que tiene es que hacia el final del medioevo ya, el sistema empieza a entrar en problemas, la angustia, ¿no? Eh, ¿Realmente tengo las fichas necesarias? Esto es parte de la propia vivencia personal de Lutero, ¿no? Esta cuestión de la angustia de si ha hecho lo necesario, porque tampoco hay un sistema de garantías últimas de estas cosas. Entonces, nos vamos a encontrar con un modelo que se dice generalmente, bueno, que es una de las características es que es subjetiva la teología. Eh, Uno puede usar esto más bien con la idea de personal, es una cuestión de sujetos, más que la subjetividad en sí misma, ¿no? Pero em, es cualitativa y es absoluta. Y esto es lo que se está colocando en este trabajo, en este documento que le responde a Erasmo, y que por eso como que pasan de largo uno y otro, porque están hablando de cosas diferentes. Pero es un maravilloso documento teológico. O sea, ¿qué es lo que está planteando Martín Lutero? Que la relación con Dios, o mejor dicho, a la inversa, la relación que Dios establece con nosotros y nosotras, es una relación de yo-tú. O sea, no está dentro de un paquete, sino hay una relación mucho más cercana de yo-tú. Y cuando dice que es cualitativo, bueno, no lo dice, ¿no? Pero cuando desarrolla la idea de lo cualitativo, calidad, estamos hablando de calidad, es que acá nos va a llevar al campo donde esta relación no se rompe. Puede ser mala, de mala calidad. Entonces le pone un adjetivo que o puede ser de buena calidad, pero la relación no se quiebra. En el otro modelo, la relación, bueno, está como cuantificada. Hay una especie de reglita por donde uno se mueve. Em, Tiene otro tipo de sistema de garantías. Y la tercera es justamente como no hay grado, es absoluta. Es totalmente o una cosa o la otra. Ahora, no hay que mezclar esto con la parte de la calidad, que es la anterior, porque los extremos en esto después aparecen funcionando paralelamente. Esto lo vamos a encontrar a través de la teología de Lutero. Simultáneamente justos y pecadores, por ejemplo. Ahí tienen un ejemplo de esto de lo absoluto. Totalmente pecadores, redimidos y totalmente justificados al mismo tiempo. No hay un grado donde uno se va volviendo en este modelo de Lutero, ante el evento de Jesucristo, la justificación, no nos vamos volviendo más santos, ¿m?
el pietismo sí tiene un poco de eso, pero bueno, no, en el modelo de Lutero no, sino que somos esa tensión de esos extremos que después están uno junto con el otro y tienen una interacción, la tensión y la simultaneidad, y lo vamos a ir encontrando en un montón de elementos en estos textos. Bueno, ley y evangelio, estaba en el texto que leímos hoy sobre en la parte de la revelación, esta tensión, ley y evangelio, que no es Antiguo y Nuevo Testamento, sino que Lutero va a jugar con eso y decir, bueno, Isaías es todo evangelio excepto una frase que es de ley. Todo el resto del profeta Isaías es evangelio, buena noticia. Eh, entonces nos desacomoda con elementos que a lo mejor tenemos ya en nuestras cabezas. Vamos a dar un pasito más para poder agregar a este esquema que se va creando, que nos va viendo que cuando abordamos esta imagen tenemos que despegarnos también de una cantidad de elementos que tenemos y de definiciones. Em, ¿Cómo va a definir el catecismo el pecado? Y cuando miramos el catecismo de Lutero, el pecado es la falta de fe, no es la virtud. O sea, lo opuesto a pecado no es la virtud, sino lo opuesto a pecado es fe. Entonces nos desacomoda a lo mejor elementos que tenemos establecidos de cierta manera. Dice Paulson, profesor de teología ahí en Luther, creo que ya retirado, dice, Jesucristo en su gracia nos ha librado de la virtud. O sea, la virtud ya no es un elemento necesario como tal, como para conseguir algo en esa relación relativa, en un modelo relativo. Bien, vamos a meternos un poquito más en esto con un temita que nos va a ayudar a ver cómo venimos de hora. Ah, no, venimos bien. Depende. Si todavía no están y no se han dormido, porque ahora como están con la presentación no les veo. Nos vamos a meter un poquito en el problema de la expiación. Es decir, ¿por qué? El tema de la expiación tiene que ver en cómo funciona, entre comillas, como hablamos de cómo se gestiona la gracia. Bueno, ¿cómo funciona esta cuestión de la relación del evento como tal, del perdón de Jesucristo, y cómo se aplica? Y la dificultad de esto es los modelos que hemos heredado. Entonces, vamos a meternos rápidamente en esto para después ir a un par, par de tres textitos. Eh, Dos famosos, importantes. San Anselmo, Anselmo de Canterbury. Fíjense la fecha, ¿no? Ya estamos en el 1000. Estamos en el 1000 con respecto a la época apostólica. Anselmo y el otro es Pedro Abelardo, de París. No confundir con Pedro Lombardo. Em, Anselmo de Canterbury lo que hace brillantemente es organiza un sistema racional. O sea, Anselmo tiene esta cuestión de cómo conectar de alguna manera racionalidad y fe, hacer cómo tener un entendimiento de que aquello que ha sido revelado, porque Anselmo tenemos esto, eh, creo, luego entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen estas conexiones? Y establece un modelo de la sustitución que es la expiación por un sufrimiento sustitutivo. ¿Qué es esto? Eh, ¿Qué es para nosotras, nosotros, la muerte de Cristo en la cruz? Anselmo dice, bueno, em, la humanidad ha pecado y ahí, bueno, tenemos una amplitud muy grande de interpretaciones, pero la idea general nos sirve. Y entonces, ante esta situación trágica,
para no entrar en definiciones del pecado, eh, Dios está enojado, airado, la ira de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hay que calmar la ira de Dios de alguna manera. Entonces aparece un intrincado sistema donde la muerte de Jesucristo en la cruz es lo que cierra, calma de manera total la ira, el enojo. Vamos despacito con esto, no nos enganchemos porque probablemente este es el modelo que es el modelo latino. O sea, Occidente basa en gran medida su modelo en este modelo de San Anselmo, que lo que tiene es ordenado y es racional. Uno dice, bueno, sí, porque el tema es, bueno, ¿qué pasa con la justicia? Si no, ¿no? Es decir, entonces Dios está enojado, bueno, envía a su hijo, el hijo es obediente, como es, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿m? Y con esto se paga a Dios, al Padre, en esta mirada trinitaria, su enojo por lo que ha ocurrido con la humanidad en esto que tiene que ver con la apertura del mal. Bueno, pero en la época también hay otra mirada que es la de Pedro Abelardo, que Pedro Abelardo podría haber sido de alguna manera una especie de proto-protestante, porque niega que todos hubiesen pecado, que todos los humanos hemos pecado en Adán, y que el pecado no es una cuestión que tiene que ver con el sexo, sino que es un acto de la voluntad. Eh, Lutero no va a terminar en ninguno de los dos, ¿eh? Pero esto está también presente. Entonces la expiación está en el núcleo de la vida personal. La salvación es la respuesta ética del ser humano ante el amor de Dios que perdona. Hay una relación subjetiva acá. Em, Se lo saca de la cuestión jurídica y se lo lleva al plano de los vínculos. No es lo que perduró en Occidente, lo que perdura es el sistema jurídico, porque bueno, nuestro sistema occidental está muy basado en esto, tanto en la contabilidad como en la jurisprudencia. Entonces, el otro sistema, que uno puede mirarlo y decirlo, bueno, pero qué terrible. em, el padre que está tan enojado que para poder calmar su enojo tiene que morir el hijo, ¿no? Bueno, o sea, es bastante compleja esa mirada. Por lo menos para personas que somos del siglo XX y XXI, uno porque creo que vivió más en el XX que en el XXI, pero esta mirada tiene su complejidad. Entonces, esto es el trasfondo y lo van a escuchar diluido todo, pero esto, este modelo, que es el modelo occidental latino, no lo van a encontrar así en las iglesias orientales. Es decir, es lo que nos permea. Es decir, esta cuestión de poner el gran acento en el camino piadoso de caminar con Cristo en el sufrimiento del camino del Calvario y la muerte. Esta cuestión de la piedad atada al sufrimiento. El sufrimiento de Cristo es lo que me redime, por lo tanto, participando de los sufrimientos, bueno, hay una cuestión sacramental, aunque no está dentro de la oficialidad, de conectar estas cosas. Suele quedar muy atado al elemento del sufrimiento y la muerte y no termina de conectar con la resurrección. Es decir, el gran elemento central es la muerte en la cruz. De esto vamos a encontrar en Lutero, creo que no el próximo, sino el siguiente, pero con otra mirada. Es decir, hacer teología a partir de la cruz, creo que es nuestro cuarto encuentro.
El próximo es el Dios escondido, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de revelación, cómo se revela. Pero claro, no hay revelación sin el Dios escondido también en el plano de la vida de todos los días. Así que cuando tenemos estos dos modelos, de los cuales el que se sostuvo es el de San Anselmo, es decir, el jurídico, la sustitución, en lugar de que nosotros tengamos que pagar con nuestra destrucción total, con nuestra muerte, Jesucristo le paga a Dios. Bueno, eh, pese a que esto es lo que está en la generalidad, y si preguntan, una buena parte del luteranismo va a decir que viene por ahí, porque este modelo se metió también en el pietismo y también en la ortodoxia luterana. Pese a que la ortodoxia luterana por ahí tiene esas cuestiones que sorprenden, pero el modelo en general se instaló. Em, Sorprende, por ejemplo, uno lee del lado más norteamericano, no el lado más, digamos, entre comillas, liberal, sino el lado más conservador, Walter, Carl Ferdinand Walter, que si uno quiere citar algo conservador, puede citar a Walter. Y Walter tiene una cosa interesantísima cuando está hablando del juicio en las tesis. Dice, y si Dios, ¿no?, en el juicio quiere condenarnos, le diremos, esto dice Walter, un conservador, dice, le diremos, no puedes, porque si no, serías un mentiroso y tus promesas no valen. Interesante cómo conecta entonces el tema de las promesas con la base. Es decir, bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Y esto está arraigado allá en Lutero. Es decir, tal vez Lutero no decía esas cosas tan directas, pero bueno, ahí aparecen. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Nos queda poco tiempo. Bueno, tenemos que apurarnos. La expiación en Lutero. Vamos rápido con esto y como para meternos en lo otro. San Irineo, 125. Ahora nos fuimos para atrás, a la patrística. Uno de los brillantes, ¿no? San Irineo vive entre el 125 y el 202. Bueno, con todos los problemas de época, con los gnósticos, con todo esto, bueno, entonces acá aparecen algunas cosas que las vamos a encontrar en la Reforma. O sea, Lutero en realidad se basa justamente en estos elementos de la patrística. La escritura como fuente principal y primordial de la fe. La norma normans es la escritura. La tradición, bueno, también es la enseñanza oral para Irineo, dicha por los apóstoles en público. Esto es en contra de los gnósticos que tenían estas enseñanzas que aparentemente el espíritu les soplaba en la oreja, ¿no? Entonces, en público, y que luego son los escritos del Nuevo Testamento. Y esto interesante porque aparecen las discusiones acá, en este texto que estamos leyendo de Servo Arbitrio, el ser humano es una combinación de cuerpo, alma y espíritu, son cualidades inherentes al cuerpo o a la carne. La palabra carne involucra todo esto. Y bueno, en cuanto a lo trinitario, Dios crea el Padre, crea la materia desde la nada, ex nihilo, el Hijo le da forma y el Espíritu Santo lo llena de vida. Entonces, aquí tenemos otra pista que vamos a encontrar, que la vida que tenemos, que creemos que es nuestra, en realidad es el Espíritu Santo el que respira, y mientras el Espíritu Santo respira, entra y sale aire de nuestros pulmones. Eso es un poco esta idea que está acá. Son ilustraciones, imágenes, ¿no? Y una ilustración ilustra, no explica. Y la expiación se realiza por Dios mismo. Dios es el agente desde el comienzo hasta su realización plena. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora, para esto tenemos que volver. Ahora, voy a avanzar una. No, no la voy a avanzar porque no me acuerdo qué diapositiva viene. ¿Qué pasa entonces con Lutero? Lutero no queda en el modelo de San Anselmo. Sí, la muerte de Cristo es vicaria, pero está arraigada en la antigua patrística, no
en el modelo anselmiano. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo muere, es un pago, pero no a Dios. Es al príncipe de este mundo que tiene a la humanidad atrapada, que se ha adueñado. Y entonces es al mal, a Satanás, diría Lutero, ahí está el pago, ahí tienes lo tuyo y vete. Estos ahora son míos. Fíjese cómo se ha dado vuelta, es la antigua formulación que después vamos a encontrar en la patrística, ¿no? Es decir, que la muerte de Cristo es un rescate absoluto. Por eso uno encuentra en todos estos elementos cuando las formas, inclusive del pietismo, el luteranismo del pietista, toda esta cuestión centrada en el Viernes Santo, encontramos los himnos de Lutero llenos de energía, de alegría, donde el mal ya no tiene ningún tipo de reclamo. O sea, eso no quiere decir que nosotros estemos ahí navegando entre medio de todas estas cosas, ¿no? Pero ya no hay un señorío, podría decir, desde el mal. O sea, ¿qué ha hecho? A ver, debería haber una ficha acá. A ver. ¿Tuki? Sí, qué bien. La palabra, esta es la que estaba buscando, la palabra de Dios encarnada se sobrepone a los tiranos que mantienen al ser humano esclavizado. Y bueno, ¿cuáles son esos tiranos clásicos? El pecado, la muerte, el diablo, y Lutero agrega ahí también, siguiendo a Pablo, a San Pablo, la ley. Es decir, lo que esclaviza, bueno, la palabra de Dios encarnada justamente en todo lo que es la encarnación, se sobrepone. El amor de Dios remueve la sentencia que pesaba sobre la humanidad y crea una relación renovada entre la humanidad y Dios. Y esto es todo acto de la absoluta gracia. Por eso la reforma va a manejar, por la parte luterana, pues se van a ir agregando otros elementos. Pero en Lutero uno encuentra solo la fe, sola fide, solo gracia y solo Cristo. Lo de la escritura es algo que aparece, pero tal vez en Lutero no van a encontrar la cita, van a encontrar eh, solo la palabra, refiriendo a Cristo. Y aquí es donde Dios es el reconciliador y reconciliado simultáneamente. Bien, ¿qué hace esto entonces cuando nos vamos a la voluntad determinada, a nuestro texto de hoy? Bueno. Tres pequeñas citas porque en realidad es un tema tan fascinante que uno tiene la tentación de seguir agregando cosas. Pero esto es de la página 153, lo leo rápido y después vamos a mirar algún detalle acá. Esto viene con esta cuestión de responder a Erasmo, entonces, por eso dice en cambio, porque viene de lo anterior, la escritura, en cambio, nos presenta al ser humano, diríamos hoy, hombre, no solo como un ser atado, miserable, cautivo, enfermo y muerto, sino, fíjense, uno que, a causa del obrar de Satanás, su príncipe, ¿m? Su propietario, dueño, tenemos que ver que son imágenes también de época, añade a sus otras miserias esa miseria de la ceguedad que le hace creerse libre, feliz, desatado, fuerte, sano y vivo. Tipo la Matrix, si alguno vio las películas, por lo menos la primera que era interesantísima, ¿no? Es decir, como que parte del asunto no es solo la situación, sino creerse que uno está, pero 10 puntos. Es como creer que uno elige, ¿no? Cuando en realidad la opinión pública es una construcción y bueno, ahí ya podríamos meternos en algún saltito de volteretas hermenéuticas para nuestros días. Ahora sigue, dice, pues Satanás sabe que si los seres humanos tuviesen noción de su miseria, fíjense esto, ¿no? Él no podría retener a ninguno de ellos en su reino, porque de la miseria reconocida y suplicante, Dios no puede sino apiadarse de inmediato y acudir a socorrerla.
ya que en toda la Escritura se habla de él con tanta alabanza como del Dios que está cercano a los quebrantados de corazón. Y hay una cantidad de citas y cosas. Bueno, pensemos un poco en esas imágenes del Éxodo, ¿no? En el libro del Éxodo, donde Moisés tiene esta conversación donde se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Mm, estamos en este tipo de textos. Entonces, lo que es la trampa acá es, no es que uno esté atado, miserable, cautivo, enfermo y muerto, sino que estamos con la idea de que estamos, pero 10 puntos. Porque cuando esto se cae, Lutero dice, Dios no le queda otra. Esto también es interesante. Dios no puede sino apiadarse de inmediato y acudir a socorrer. O sea, no puede evitarlo por las promesas. Lo mismo que dice Walter ahí cuando dice, ¿qué diremos si nos quiere condenar? Le diremos, no puedes, porque entonces serías un mentiroso. Bueno, acá tenemos un poco de esta argumentación. Entonces, vamos a otra. En la misma página, un poquito más abajo. La obra de Satanás es tener asidos a los seres humanos a fin de que no se den cuenta de su miseria, sino presuman ser capaces de hacer todo lo que se ordena. Ticontur. La obra de Moisés, la ley, ahora, empero y del legislador, es contrario de esta, es lograr que mediante la ley el ser humano llegue al pleno conocimiento de su miseria y entonces, una vez quebrantado y confundido al conocerse bien a sí mismo, prepararlo, ahí es prepararlo, no, para la gracia y enviarlo hacia Cristo para así ser salvado. No es pues algo ridículo lo que es hecho por medio de la ley, sino algo sumamente serio y necesario. Veamos que Lutero no pone, uno dice, bueno, ¿qué es lo opuesto de Satanás, del diablo? Estas figuras que, bueno, en el texto bíblico están por ahí más claras, después en la herencia está todo más mezclado. ¿Cuál es el opuesto a Satanás? Y si dicen Cristo, les vamos a decir que no. El opuesto de Satanás es Moisés, con la ley. Porque la ley señala, recuerdan los usos de la ley, ¿no? El primer uso es para, bueno, que la sociedad funcione, ¿no? El uso jurídico, el Lutero. Calvino son los mismos, pero a la inversa. El segundo uso de la ley señala a Cristo. Es decir, no es la justificación, pero señala en la dirección, o sea, es toma de conciencia. Y después, bueno, hay una discusión sobre el tercer uso, que es lo pedagógico, pero no es nuestro tema de hoy. Ficha última, que ya es un poquito más adelante, página 155. El libre albedrío no necesita de la gracia de Dios, sino que lo puede todo por sus propias fuerzas. Creo que esta frasecita que aparece ahí dentro de una larga reflexión marca un poco esto. Es decir, la gracia de Dios justamente es aquello que está en toda su plenitud cuando el ser humano, en este modelo, deja de lado esta ilusión de sus propias fuerzas y acciona, digamos, permite que esto tenga una dinámica eh, salutífera. Ahí está. Bueno, si no se durmieron,